En el vasto panteón egipcio, junto a divinidades universales como Ra o Isis, existían dioses menores cuyos roles, aunque más acotados, eran esenciales en la vida diaria y en las creencias sobre el ciclo de la existencia. Estas deidades no recibían grandes templos ni cultos estatales, pero su presencia impregnaba rituales domésticos, prácticas mágicas y el imaginario colectivo. A continuación, se profundiza en tres de estas figuras clave, Ammit, Taberet y Bes, explorando su simbolismo, mitología y legado cultural. Ammit, la devoradora de almas. Representación y simbolismo. Ammit, conocida como la devoradora, era una criatura híbrida que combinaba los rasgos de los animales más temidos en Egipto, cabeza de cocodrilo, torso de león y patas traseras de hipopótamo. Su imagen no buscaba inspirar devoción, sino advertir sobre las consecuencias de una vida desequilibrada. Rol en la mitología. Ammit ocupaba un lugar central en el juicio de Osiris, descrito en el Libro de los Muertos. Durante la ceremonia, el corazón del difunto se pesaba contra la pluma de Maat. Si el corazón, cargado de pecados, era más pesado, Ammit lo devoraba, condenando al alma a la segunda muerte, una aniquilación eterna sin acceso al campo de juncos. Culto y significado cultural. A diferencia de otras deidades, Ammit no tenía templos ni sacerdotes, pues su función era puramente simbólica. Representaba el miedo al fracaso moral y reforzaba la importancia de vivir en armonía con el Maat. Su figura aparecía en papiros funerarios y en las paredes de las tumbas, recordando a los vivos la necesidad de integridad. Taberet, la protectora de la vida en su origen. Representación y simbolismo. Taberet, cuyo nombre significa la grande, fusionaba atributos de tres animales vinculados a la protección: el cuerpo de hipopótamo, garras de león y cola de cocodrilo. Sus pechos femeninos destacaban su rol maternal, mientras que su postura erguida y su sonrisa, inusual en los hipopótamos, transmitían una dualidad entre ferocidad y ternura. Rol en la mitología. Como diosa del parto y la fertilidad, Taberet protegía a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos. Se creía que su aliento alejaba espíritus malignos, y sus estatuillas se colocaban en dormitorios y nurseries. También se la vinculaba con la crecida del Nilo, ya que el hipopótamo simbolizaba la vida que emerge de las aguas. Culto y prácticas rituales. Aunque no tuvo grandes templos, su culto fue masivo en los hogares egipcios. Las mujeres llevaban amuletos con su forma durante el embarazo, y en las casas se colocaban figurillas de cerámica que la mostraban sosteniendo el símbolo Sa. En el ámbito real, su imagen aparecía en los lechos mágicos utilizados en rituales de renacimiento simbólico para faraones. Conexión con otras deidades. Taberet compartía funciones con Hathor y Bes, pero su enfoque era más específico. Bes, el defensor de la alegría y lo doméstico. Representación y simbolismo. Bes rompía con la estética idealizada egipcia. Era un enano barbudo con rostro grotesco, lengua fuera y una corona de plumas de avestruz. A menudo llevaba un cuchillo o un tambor, y su cuerpo peludo evocaba la figura de un león en miniatura, mezclando ferocidad y comicidad. Rol en la mitología. Bes era un dios polisémico, protector del hogar. Ahuyentaba serpientes, escorpiones y espíritus que amenazaban a las familias. Patrón de la alegría. Asociado a la música, la danza y las fiestas, se le invocaba en celebraciones con arpas y panderetas. Guardián del parto. Junto a Taberet, protegía a las parturientas, y su imagen se tallaba en los ladrillos mágicos colocados bajo las camas durante el alumbramiento. Culto y legado material. Bes fue uno de los dioses más populares entre las clases bajas. Sus amuletos, hechos de fayenza o bronce, se usaban como collares o se cosían a la ropa. En Dar el Medina, sus imágenes decoraban espejos, camas y jarras de cerveza. Curiosamente, también aparecía en contextos militares. Los soldados llevaban tatuajes de Bes para infundir valor. Influencia transcultural. Su figura trascendió Egipto. Los fenicios lo adoptaron como dios de la guerra, y en el Imperio Romano se asoció con Bacó, dios del vino. Conclusión. La importancia de lo pequeño en la cosmovisión egipcia. Aunque los dioses menores como Ammit, Taberet y Bes no dominaban los grandes mitos cósmicos, su presencia era fundamental en la experiencia cotidiana. Encarnaban los miedos, las esperanzas y los rituales prácticos de un pueblo que buscaba equilibrio en un mundo lleno de peligros. Su persistencia en amuletos, textos y arte refleja que, para los antiguos egipcios, lo divino no solo habitaba en los cielos, sino también en los detalles íntimos de la existencia, un parto, un hogar o el juicio final de un alma. Dato adicional:
En el templo de Luxor, un relieve muestra a Bes junto a la diosa Hathor, evidenciando cómo incluso los dioses menores interactuaban con el panteón principal en la iconografía sagrada. La vasta riqueza del panteón egipcio se refleja en la diversidad de roles y atributos que poseían sus deidades, cada una con su propio dominio y esfera de influencia sobre la vida y el más allá. Entre estas figuras se hallan Khonsu, Neftis, Eka, Soubek, Serket y Montu, dioses cuyos papeles, aunque a menudo considerados secundarios en comparación con figuras como Ra, Isis u Osiris, desempeñaron funciones invaluables dentro de las creencias religiosas egipcias. Khonsu, conocido como el viajero o navegante, era una destacada deidad lunar adorada en el antiguo Egipto. Su nombre, el errante, sugiere su función en el cielo nocturno, simbolizando el movimiento perpetuo de la luna a través del firmamento. Como parte del panteón de Tebas, su adoración se centraba en el templo de Karnak, formando parte de la tríada tebana con Amón y Mut. Emblemáticamente, Khonsu se presenta como un hombre con cabeza de halcón, portando un disco lunar sobre su cabeza. Más allá de su aspecto físico, Khonsu estaba íntimamente vinculado a la medición del tiempo y los ciclos naturales, agasajado por su capacidad de sanación e invocado en ceremonias para expulsar demonios y enfermedades, actuando como protector de los viajeros nocturnos. Neftis, por otro lado, encarnaba los aspectos más sombríos de la mitología egipcia. Hermana de Isis, Osiris y Seth, esta diosa jugó un papel crucial en los mitos relacionados con el ciclo de la muerte y el duelo. Representada como una mujer portando un jeroglífico con su nombre sobre la cabeza, y ocasionalmente con alas extendidas, Neftis simbolizaba protección y luto en el más allá. Participó activamente en el mito de Osiris, asistiendo a su hermana Isis en la recolección y resurrección del cuerpo de Osiris. Aunque hoy en día Neftis es menos recordada que su hermana Isis, su presencia era fundamental en los rituales funerarios y se atribuye comúnmente como madre de Anubis, uniendo su legado a los procesos de entierro y la protección de los muertos. En otro aspecto de la espiritualidad egipcia se encuentra Eka, la personificación de la magia y el poder sobrenatural. En la antigua cosmovisión egipcia, la magia, Eka, era la fuerza fundamental del universo, utilizada tanto por mortales como por dioses para alterar la realidad. Eka se representa como un hombre portando un cetro y un bastón, acompañado a menudo por otras deidades protectoras. Esta presencia constante en los rituales médicos y religiosos era crucial para la práctica de curaciones y exorcismos, y su influencia se documenta ampliamente en textos médicos y encantamientos. Soubek, el dios cocodrilo, ostentaba un balance dual entre la creación y la destrucción, simbolizando la fertilidad y la fuerza militar. Como dios del Nilo, Soubek era reverenciado por su control sobre las aguas que hacían fértil el valle del río. Representado con una cabeza de cocodrilo, a menudo con una corona de plumas y cuernos, este dios también simbolizaba el poder guerrero, reconocido como protector del faraón y como símbolo de fuerza contundente. El culto a Soubek era especialmente prominente en el templo de Kamombo, donde los cocodrilos sagrados eran criados y tratados como representaciones vivientes de la deidad. La diosa Serket, reconocida por sus poderes curativos y su rol protector contra venenos, era particularmente significativa en contextos de defensa contra toxinas y enfermedades. Esta diosa, representada portando un escorpión, encarnaba el poder de proteger y sanar las picaduras venenosas. Serket también fue una de las protectoras de los vasos canópicos usados en momificación, siendo invocada frecuentemente en encantamientos de curación y protección. Finalmente, Montu, el dios con cabeza de halcón conocido por su vínculo con la guerra, simbolizaba la fuerza y la valentía en batalla. Representado con una corona y un disco solar, Montu era invocado para asegurar victorias en combate y proteger al faraón durante conflictos bélicos. Su culto, prominentemente centrado en Hermontis, cerca de Tebas, fue especialmente valorado durante el Imperio Nuevo, cuando numerosos faraones incluyeron su atributo en sus títulos reales. Estas deidades, aunque no tan prominentes como las figuras centrales del panteón egipcio, ocupan un lugar crucial en la comprensión de la religión y la cultura de Egipto, reflejando la profunda espiritualidad y el entramado divino que regía sobre todos los aspectos de la vida y la muerte en esta civilización antigua. Sesat era la diosa egipcia de la escritura, la sabiduría, la arquitectura y las matemáticas. Su nombre significa la que escribe o la que cuenta, y su papel en la mitología egipcia era fundamental para el registro y la preservación del conocimiento. Se la representaba como una mujer con un tocado en forma de estrella de 7 puntas, que se cree simbolizaba su conexión con el orden celestial y el paso del tiempo.
A menudo se la mostraba sosteniendo una hoja de palma con marcas de inscripción, que simbolizaba la medición de los años y los acontecimientos importantes. En algunas imágenes, también aparece escribiendo en una tablilla o tallando inscripciones en las paredes de los templos. El papel de Sesat en la sociedad egipcia era esencial. Se le atribuía la responsabilidad de registrar los logros de los faraones, medir el tiempo y supervisar la construcción de templos y monumentos. Su función se extendía a la astronomía, ya que se le consideraba la encargada de alinear arquitectónicamente los edificios sagrados con los astros. A menudo se le asociaba con Zat, el dios de la sabiduría y la escritura, y en algunas tradiciones se la consideraba su esposa o hija. El culto a Sesat no era tan prominente como el de otros dioses principales, pero se la invocaba en ceremonias de construcción, inscripciones oficiales y en los archivos reales. Su influencia perduró durante miles de años en la administración y la educación egipcia. Renenutet era una deidad protectora de la cosecha y la fertilidad, venerada como la diosa que garantizaba la abundancia en los campos y la prosperidad en los almacenes de grano. Su nombre puede traducirse como la que alimenta o la nodriza. Se la representaba como una mujer con cabeza de serpiente o como una cobra real erguida. Esta forma simbolizaba su papel protector, ya que las cobras eran vistas como guardianas en la mitología egipcia. En muchas representaciones, Renenutet aparecía junto a espigas de trigo, enfatizando su conexión con la agricultura. Su rol era crucial en la economía agraria de Egipto. Se creía que bendecía las cosechas y protegía el grano almacenado contra plagas y sequías. También se la asociaba con el destino infantil, ya que se pensaba que otorgaba suerte y protección a los niños recién nacidos. El culto a Renenutet era especialmente fuerte en el Período Nuevo, y se realizaban festivales en su honor al final de la cosecha. Los agricultores y los encargados de los almacenes le ofrecían tributos para garantizar su favor y evitar la escasez de alimentos. Meen era una deidad serpentina que jugaba un papel crucial en la protección de Ra durante su viaje nocturno por el Duat, el inframundo egipcio. Se le representaba como una enorme serpiente enroscada alrededor del dios solar Ra, protegiéndolo de las fuerzas malignas, en especial del demonio Apophis. A diferencia de muchas otras deidades egipcias, Meen no tenía templos ni sacerdotes dedicados a su adoración. Su culto se limitaba a su presencia en los textos funerarios y en las representaciones de la barca solar de Ra. En las tumbas, su imagen servía como símbolo de protección para los difuntos en su viaje al más allá. Los egipcios creían que, cada noche, Ra emprendía un peligroso recorrido por el inframundo, y Meen se enroscaba a su alrededor para evitar que Apophis lo devorara. Esta historia representaba la lucha eterna entre el orden y el caos, un concepto central en la religión egipcia. Anuket era la diosa de las aguas del Nilo y de la fertilidad que traía consigo la inundación anual del río. Su nombre significa, la que abraza o la que nutre, en referencia a su papel como proveedora de vida. Se la representaba como una mujer con un tocado de plumas y un cetro de papiro. A veces acompañada de una gacela, los egipcios la identificaban como la madre de la abundancia, ya que la inundación del Nilo era crucial para la agricultura y la supervivencia de la civilización egipcia. El centro de su culto estaba en Elefantina, cerca de la primera catarata del Nilo, donde se realizaban festivales en su honor. Durante estas festividades, los devotos arrojaban ofrendas al río como muestra de gratitud por su fertilidad. Anuket también estaba relacionada con Satet y Hnum, formando una tríada de deidades encargadas de la regulación de las aguas del Nilo. Su importancia fue tal que incluso después de la caída del Egipto faraónico, su figura continuó siendo venerada en algunas regiones. Los dioses menores del antiguo Egipto jugaban un papel crucial en la vida cotidiana, en la protección de la naturaleza y en la organización del mundo. Aunque no siempre recibieron el mismo nivel de adoración que los dioses mayores, su influencia se extendió a través de templos, festivales y textos religiosos. Dioses como Sesat, Renenutet, Meen y Anuket nos muestran la diversidad del pensamiento religioso egipcio, donde cada aspecto de la vida tenía una deidad protectora. A lo largo de los siglos, muchas de estas divinidades fueron absorbidas en otros cultos o reinterpretadas en nuevas creencias, pero su legado perdura en la historia y la arqueología de Egipto. Mitos, leyendas, sueños y fantasías.